Hola chicos, en este video vamos a ver los estados de agregación de la materia. La materia vamos a definirla como todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. La masa va a ser la cantidad de materia que tiene un cuerpo o sustancia y se representa una medida de la inercia o resistencia que opone un cuerpo a acelerarse cuando se somete a una fuerza. Anteriormente vimos las unidades de masa, pero no hay que confundir la masa con el peso. Una cosa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y que es la masa, y el peso es una fuerza con la que la Tierra en este caso atrae a un cuerpo hacia su centro. El peso puede variar dependiendo del lugar donde estemos. Por ejemplo, si alguien está en la Luna o en otro planeta, en Marte, su peso va a variar. Pero la masa, que es la cantidad de materia que tiene ese cuerpo, va a ser constante, o sea, va a ser la misma en la Tierra, en la Luna, en Marte. Entonces, no hay que confundir masa con peso. Las unidades que utilizamos para medir la masa ya las vimos. La unidad principal es el gramo y tenemos los múltiplos y submúltiplos de esa unidad. El volumen es el lugar o espacio que ocupa un cuerpo o una sustancia. Y también vimos ya unidades para medir el volumen, como el metro cúbico, el decímetro cúbico, etcétera. Así también como unidades de capacidad como el litro, el mililitro, que también se utilizan para medir el espacio que ocupa un cuerpo o una sustancia. Los estados que vamos a ver, bueno, son los tres principales, son el sólido, el líquido y el gaseoso, y después vamos a hablar un poco del estado de plasma para conocerlo un poco. Vamos a empezar con los sólidos. Las principales características. Los sólidos tienen forma propia. Esa forma es por el ordenamiento de sus partículas en el espacio. Internamente, las partículas de un sólido se ordenan formando redes cristalinas. Esas redes pueden ser regulares, como en este caso, por ejemplo, tenemos el cloruro de sodio, que es la sal de mesa. Fíjense que tiene una estructura regular. Acá también el cloruro de cesio, otro sólido cristalino. Otras características que tienen es que son poco compresibles, es decir, que se debe aplicar mucha presión para apenas comprimirlos. La energía cinética de sus partículas es muy baja. ¿Qué quiere decir esto? Que las partículas de un sólido se mueven muy poco. Eso permite que su volumen y forma no varíen. Hay dos tipos de sólidos que vamos a ver, que son los sólidos cristalinos y los sólidos amorfos. Como vimos anteriormente, los sólidos cristalinos tienen una estructura cristalina regular y los amorfos tienen una estructura irregular, o sea, no se repite el mismo cristal una y otra vez, sino que la forma es más aleatoria. Como ejemplos tenemos, por ejemplo, esta roca que se llama fluorita. Fíjense que su estructura cristalina se repite una y otra vez. En cambio, esta roca que se llama ópalo no tiene una estructura definida, sino que sus partículas están unidas, pero en forma diferente. Otros ejemplos de sólidos cristalinos pueden ser el hielo, el cloruro de sodio, como dijimos, o de potasio, que son la sal que usamos para comer, el azúcar, el diamante, el cuarzo, etc. Y sólidos amorfos que no presentan estructura cristalina regular, contrariamente a lo que podemos pensar, el vidrio es uno de ellos, las ceras, los plásticos y los metales. Con respecto a los metales, tienen algunas características particulares. Son maleables y dúctiles, o sea que permiten ser deformados, presentan brillo y características físicas de dilatación. La dilatación es el aumento o la disminución del volumen
cuando aumenta o disminuye la temperatura. Son muy buenos conductores eléctricos y térmicos. Vamos a pasar a los líquidos, el estado líquido. Obviamente no poseen forma propia, sino que adquieren la forma del recipiente que los contiene. Son prácticamente incompresibles, o sea, no se pueden comprimir. Sus partículas se ordenan en láminas o planos que se deslizan unos sobre otros. Por eso pueden fluir. Los líquidos son un fluido. Las partículas se encuentran más distanciadas que en el caso de los sólidos. Después tenemos el estado gaseoso. El estado gaseoso no tiene forma propia, también toma la forma del recipiente y ocupa todo el volumen disponible. Esa es una diferencia con el líquido. El gas trata de ocupar todo el espacio disponible, por eso que tiene que estar en un recipiente cerrado. En cambio, el líquido ocupa solamente, o sea, va hacia abajo por gravedad y ocupa la parte inferior del recipiente. No tiene volumen propio, o sea que se puede comprimir, ya que si se aplica presión puede bajar su volumen. Las partículas poseen gran energía cinética, o sea, se mueven mucho y son fluidos también. Vamos a hablar un poco del plasma que les había nombrado como cuarto estado. Es un gas, pero un gas especial. Es un gas ionizado, o en otras palabras, un gas cuyos átomos han sido despojados de parte de sus electrones originales y se ha cargado eléctricamente. No posee equilibrio electromagnético. Semejante a los gases, pero con muy distintas propiedades a la de un gas frío. Entre ellas se encuentra la tendencia del plasma a conducir efectivamente la electricidad y una gran respuesta hacia los campos magnéticos. Vamos a ver ejemplos de los plasmas. Bueno, el ejemplo más común es el fuego. Nunca es fácil responder qué cosa es el fuego. Esa llama capaz de generar luz y calor es un plasma caliente. También las estrellas o el sol que nos da la energía es una gran bola de gases cuyas reacciones son tan violentas y gravedad tan masiva que sus partículas se comprimen y alcanzan un estado de plasma. Otro ejemplo, las luces de neón. Son frecuentes las lámparas o bombillas de neón que emplean un elemento, el neón en este caso, que es un gas noble, para lograr un plasma brillante y frío, que es bastante seguro y poco reactivo. También lo vemos en las luces fluorescentes. Las lámparas fluorescentes suelen tener vapor de mercurio y generalmente argón, otro gas, y son ese gas que tienen en su interior cuando una corriente eléctrica fluye a través de ellos, brilla y puede conducir la electricidad. Otro ejemplo, los relámpagos. Son veloces y muy calientes, pueden llegar a 27.000 grados Celsius. Son formas de plasma que surgen en la atmósfera cuando los gases en ella se hallan cargados eléctricamente durante un ciclo hidrológico, o sea, durante una tormenta, y generan así una descompensación del campo electromagnético, que a través de una descarga violenta intenta restituir su balance. En el estado gaseoso vamos a diferenciar dos tipos. Está el gas propiamente dicho y el vapor. El gas vamos a decir que es una sustancia que se encuentra en ese estado en condiciones normales. Y el vapor es un estado que surge de entregar calor y disminuir la presión a una sustancia que está en otro estado. Por ejemplo, el aire que tiene
o el oxígeno que tiene un buzo para respirar en su tanque es un gas porque en condiciones normales está en estado gaseoso. Ahora, el vapor de agua, por ejemplo, es un vapor, valga la redundancia, ya que hay que entregar energía al agua para que se desprenda ese vapor del estado líquido. Vamos a ver los cambios de estado. Tenemos para todos los cambios un nombre. Acá tenemos el estado sólido, el estado líquido y gas y vapor. Fíjense, si un material cambia de estado sólido a líquido, vamos a llamarlo fusión. Del estado líquido al sólido, solidificación o congelación. Si ese estado sólido se transforma en gas o vapor, vamos a llamarlo volatilización. El proceso contrario, o sea, de gas a sólido, lo vamos a llamar sublimación. Y acá, fíjense, de líquido a gas, evaporación. De líquido a vapor, ebullición. De gas a líquido, licuación. Y de vapor a líquido, condensación. Este cuadro lo tienen en el libro, así que mírenlo bien porque después lo vamos a necesitar. ¿Cómo explicamos los cambios de estado desde el punto de vista microscópico? Bueno, para eso tenemos la teoría cinético-molecular. Esta teoría nos dice que la materia está compuesta por partículas muy pequeñas en continuo movimiento y entre ellas hay espacio vacío. Las partículas pueden ser átomos, moléculas, iones, etc. La energía cinética de las partículas aumenta al aumentar la temperatura. Energía cinética, recuerden, tiene que ver con el movimiento. Las partículas se mueven en todas direcciones. En el caso de un gas, chocan continuamente entre ellas y con las paredes del recipiente que lo contiene. La cantidad de choques por unidad de tiempo que se produce sobre una pared del recipiente está relacionada con la presión. A mayor número de choques, más presión se ejerce sobre las paredes del recipiente. Bien, entonces, si a un sólido le suministramos energía en forma de calor, va a pasar a el estado líquido y las partículas de ese sólido van a tener más libertad para moverse, más espacio para moverse, mayor energía cinética, y si seguimos dándole energía en forma de calor, va a pasar al estado gaseoso y va a tener mayor movimiento en todas direcciones y va a chocar contra las paredes del recipiente. Fíjense, la fusión, que es el paso de sólido a líquido, si se incrementa la movilidad de las partículas y aunque siguen juntas, pueden cambiar de posición. Por eso se comporta como un fluido. Después tenemos la evaporación, que es de líquido a gas. Las partículas no pueden permanecer juntas y escapan bruscamente del líquido en el caso de que haya espacio libre. Y después tenemos la sublimación de sólido a gas. Las partículas superficiales del sólido escapan por una vibración que experimentan a una temperatura, y una temperatura elevada facilita la sublimación. La sublimación es el cambio de estado menos frecuente, digámoslo, pero un ejemplo válido es la naftalina, que es ese repelente que hay para polillas. Bueno, la naftalina es un sólido que se sublima con el tiempo, al pasar el tiempo, y se transforma directamente en gas. Otro ejemplo de cambios de estado muy conocido es el ciclo del agua, que ustedes habrán estudiado anteriormente. Bueno, el agua que se encuentra en ríos, lagos, lagunas, por la energía que reciben del sol, se evapora y se transforma en nubes. A través de la evaporación, esas nubes pueden condensarse en lluvia nuevamente, pueden sublimarse en nieve y así completar el ciclo
tan importante para nosotros, que es el ciclo del agua. Bueno, en el material que tienen para leer van a ver muchos más ejemplos y espero que estén bien. Les mando un saludo. Chau, chau, gracias.